Seguimos en esta tercera hora, camino ya de la tertulia. Hoy viene Joaquín Manso, viene Paco Maruenda, tenemos muchas cosas que contar y que comentar, pero ante todo, ¿cómo está el tiempo? Bueno, pues siguen las precipitaciones en toda la península y localmente fuertes en el este de Andalucía, Murcia y Alicante. Prácticamente desde Motril, que es la parte de playa de la provincia de Granada, hasta Alicante, bueno, casi hasta Valencia. No llegará del todo a Valencia, en el interior quizás sí. Pues va a llover, pero bien, como está lloviendo estos días, cosa que viene también bastante bien. Temperaturas igual que ayer, 14 de máxima en Madrid, las dos capitales canarias, la máxima nacional, 23 grados, y la mínima en Soria, en León, en Burgos, en Ávila, 3 grados. Bien, después hablaremos de este asunto, pero lo más grave de todas las fechorías que ha perpetrado Pedro Sánchez Rodríguez Zapatero, porque este no es Pérez Castejón, es Rodríguez Zapatero, es cargarse la educación. O sea, se ha publicado ya en el BOE la destrucción, la prohibición de la educación en España. Hasta ahora, cuando nacía un niño en España, niño no es masculino, es genérico. Hay 6, bueno, en fin, para que evangelizar a los lerdos, dentro de poco van a vender las herraduras de oro. Un niño, cuando nace, tiene el derecho a la educación. Hay una célebre ley, un código, digamos, que adoptaron todos los países del mundo en el año 64 y que está en la UNESCO, lo publicó la UNESCO. Es la que dice, por ejemplo, que los niños tienen que educarse en su lengua materna, porque así aprenden mejor todas las demás asignaturas. Es mucho más fácil si aprendes en tu lengua materna las cosas, porque como es la que usas habitualmente, es una herramienta que conoces mejor que otra. Si es una sociedad bilingüe, el padre es de una lengua y la madre de otra, pues bueno, ya depende de cómo sea la cosa. Pero en principio, el derecho a la educación se debe garantizar en la lengua materna de la criatura. Y el niño tiene derecho a la educación sin límite. No se puede estudiar solo 2 años y luego a esclavo, no. El niño tiene derecho a la educación. Derecho a la educación quiere decir que, al igual que a las bestezuelas, cuando nacen, hay que enseñarles. Hay que enseñarles a andar, hay que enseñar... Mamar saben. Cuando le das al niño, el niño enseguida se orienta. Pero, en cambio, no está hecho del todo. La cría humana tarda 1 año, año y pico, en realidad, en completarse del todo. No nace entero. Ven esas cosas tan bonitas que aparecen. La vaca tiene un ternero, el caballo tiene un potrillo. Entonces el potrillo sale ahí un poco manchado y tal, pringoso, ¿verdad? El potrillo. Pero enseguida, en sus 4 paticas, el hombre, el potro, empieza ya y al poco ya está en pie. Sí, pues tiene una pata mal, pero ya empieza a ver la cosa como tiene que verla el caballo, que es así. Y enseguida él... Oye, que a la media hora está cayéndose, pero poniéndose en pie ya, porque nacen completos. El humano no. El ser humano tiene, desde que empezamos a comer carne, herbívoros, desde que empezamos a comer carne, el cerebro se desarrolló, triplicó su tamaño y, por tanto, sus funciones. Y entonces tenemos muchas funciones que tarda en hacerse. ¿Por qué? Porque el ser humano es así. El ornitorrinco no. El virus tampoco, pero el ser humano sí. La ortiga no tiene ese problema, pero el humano sí. Y hay que educarlo. Y hay que enseñarle a hacer pipí y popó. Y hay que limpiarlo. Y hay que darle de comer. Y hay que enseñarle a andar. Y hay que poner una tirita cuando se rompa la crisma, que se la romperá. Lo que hemos visto toda la vida. Pero ¿eso cómo continúa? Eso continúa enseñándole cosas. ¿Qué cosas tiene que saber un niño? Todo. El ser humano, cuando nace, tiene el derecho a saberlo todo. Luego tendrá la capacidad, mayor o menor, de aprender o no aprender. Estará en una sociedad que valore más la educación que otras. Por ejemplo, los judíos. Nadie, ningún grupo humano ha tenido tantos premios Nobel como los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos valoran tanto la educación por encima del dinero, que, por ejemplo, los judíos pobres que vivían en Polonia y encima en zonas antisemitas, etcétera, ¿qué hacían? Cuando era una sociedad muy pobre, porque había judíos muy pobres como en todas partes, el más listo de ese pueblo le comía cada día en una casa, y ese día en esa casa se comía bien.
Porque los judíos sabían, como sabe todo el mundo, que mens sana in corpore sano. Para que esté sano el cuerpo, pues tiene que estar bien alimentado. Entonces, un día a la semana, una familia alimentaba al estudiante. El estudiante conseguía una carrera, sacaba dinero, ayudaba a un par de niños estudiantes de ese grupo judío. Esto, mejorando la situación, cuando el Estado ya se convierte en un agente, hace que, por ejemplo, en mi generación, estudiamos ya pasado el medio siglo, después de la posguerra, hemos estudiado con beca toda la vida. Yo he nacido en una escuela, soy hijo de maestra, soy nieto de maestro nacional. Siempre ganaban poco, pero el prestigio social era inmenso. El maestro era sagrado, más sagrado que el cura en muchos pueblos. Y allá con el boticario, y el practicante y el médico, si lo había. El maestro es esencial. ¿Y qué te enseña el maestro? Todo, todo. ¿Qué te tiene que empezar a contar? Lo primero, aprender tu lengua, aprender a leer y a escribir. ¿Cómo se aprendía a leer? Leyendo. ¿Cómo se aprendía a escribir? Escribiendo, con la muestra. La P con la A, pa, mi mamá me mima. ¿Cómo se aprendía a contar? Contar las cosas. Las tablas de multiplicar. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8 y 16. Hay todo tipo de cancioncillas para ayudar. ¿Esto lo han inventado los españoles? No. Esto es tan antiguo como la humanidad. Toda la vida de Dios, en todas las civilizaciones, se han aprendido los niños de memoria las cosas que no entienden, porque son base para aprender otras cosas que les permitirán avanzar en el conocimiento, tanto en humanidades, lo que llamamos letras, como en ciencias, que luego tendrá un apartado tecnológico, pero antes tienen que saber sumar. Y que sumar se aprende. O sea, no es opinable, 2 y 2 son 4, punto. No, pero ¿qué es lo que se hacía con nosotros? Cuando yo estudié, a los 10 años me examino para una beca. La gano. Gracias a Dios, pues hombre, para pívot no, pero memoria tenía. Con el 7 de media, todos los niños de Teruel, pero además fue de golpe, porque es las famosas becas llamadas del PIO, Patronato de Igualdad de Oportunidades, de pronto 250 niños de la provincia de Teruel, los más espabilados de cada pueblo, empezamos a estudiar en el Instituto de Teruel, el Ibáñez Martín. Era más exigente que cualquier colegio privado. Teníamos que sacar media de 7, no perdía nadie la beca. No digo que nos matábamos, porque la verdad, bueno, hay gente que tiene facilidad para estudiar, otros tienen facilidad para dibujar. A mí, la verdad es que me regalaban la prueba en dibujo para que no perdiera la beca. Soy nulo dibujando, y mira que me hubiera gustado. Pero cada uno vale para lo que vale, para otras cosas sí valía. Pero sobre todo, lo que no se dudaba era la obligación de estudiar y cada año mejorar las puntuaciones. ¿Por qué? Porque luego, cuando tenías un título, si el título venía, dice, a ver, para entrar en la universidad, hay que ver qué nota tenías. Hacíamos reválida, hacíamos examen de ingreso con 10 años. Hacíamos reválida en cuarto. Hacíamos reválida en sexto. Hacíamos la entrada, el COU, el PREU entonces, la entrada en la universidad. Y por supuesto después, según las notas que tuvieras, en los comunes y en la especialidad, hacías la tesis de licenciatura y luego a lo mejor al terminar tu vida académica, hacías la tesis de doctorado. Ahora eran 2. Ahora hay una, y te la hace una granja de negros de Miguel Sebastián. ¿Qué es lo esencial? Lo esencial es que en España, nuestros padres, que eran pobres, que habían pasado por la guerra, por la posguerra, que sabían que la vida es difícil y que nadie te regala nada, querían prepararnos para que viviéramos mejor que ellos. Para lo cual teníamos que saber más que ellos, estar preparados. ¿Cómo? Trabajando. Trabajando. Yo decía que quería trabajar en verano, mi madre me decía, hijico, tu trabajo es estudiar. Y no se discutía. Bien, a partir de ahí, siempre en la sociedad española, hasta hace pocos años, que ya ha perdido de vista, se ha perdido el respeto a sí misma, siempre los niños tenían la obligación, además del derecho de aprender, la obligación de estudiar. Ayer se publicó en el BOE un documento que es para meter en la cárcel a todos los que lo han hecho. Y de paso, para lamentar que no haya un solo maestro, ni un solo profesor, ni una cátedra universitaria que haya anunciado que se pone en huelga por la prohibición de estudiar en España. Porque lo que se prohíbe es enseñar y estudiar.
Resulta que ahora la historia no se va a dar cronológicamente. Entonces, ¿cómo se da? Veamos, hay guerra, ¿no? Hay guerra en Ucrania. Ha invadido Putin. Putin es este. Estas son matriuscas que vendían en Moscú. Hace ya 20 años, lleva Putin 22. Stalin, mayor asesino después de Mao de la historia. Son todos comunistas, todos asesinos, genocidas. De Stalin viene Khrushchev, que es este señor. Khrushchev viene Brezhnev. De Brezhnev viene Yeltsin, que es el que quiere democratizar, y luego viene Putin. ¿Pero qué son? Son lo mismo. Pero cronológicamente, para entender a Putin hay que saber quién era Stalin y saber que ya mató a mucha gente en Ucrania. Es que Khrushchev mató a mucha gente en Ucrania. ¿Cómo van a saber los ucranianos la historia de su país si no se sabe la historia del comunismo soviético? ¿Cómo vamos a entender lo que hace Putin si no entendemos que es el eslabón último de esta cadena? Que además después de Stalin lleva a Lenin. Si tú no estudias cronológicamente las cosas, no te las sabes. ¿O es que resulta que va a ser antes el Imperio Romano que la conquista de América? No se va a estudiar la conquista de América. ¿Por qué? Porque es la mayor gloria de España. Lo publicado ayer, que prohíbe la educación, que prohíbe las notas, porque es que las prohíbe, que convierte a los alumnos en geranios, en plantas, pero en plantas apenas regadas, que van a ser adiestrados por profesores tan ignorantes como los alumnos. Ya están llegando. ¿Por qué no protestan? Porque tienen una gran inseguridad en su formación. Mi madre y mi abuelo no tenían la menor duda de lo que sabían. Yo tampoco estudié con la Enciclopedia Álvarez, en la escuela pública, en el instituto público, en la universidad pública. A mí no me tienen que decir lo que sé, yo ya sé lo que sé. He estudiado toda mi vida y no dejo de estudiar. ¿Qué es lo que hace ahora esta nueva ley de educación? Prohibir la educación. Dice que las matemáticas con un estilo, ¿cómo es? Socioafectivo. Socioafectivo. ¿Qué leches es eso de socioafectivo? A ver, pilijuerga, alegría. Ven aquí y dime qué es lo afectivo en las matemáticas. Que te voy a decir yo lo que son 2 y 2. Es que 2 y 2 a lo mejor no son 4. ¿Cómo no van a ser 4? Si no son 4 ni matemáticas. ¿Y cómo vas a hacer un edificio si no sabes matemáticas? Solerda. Les da igual. Quieren rebaños. Rebaños que luego desde la televisión, con unos flashes informativos, cada día cambiarán de opinión. Es lo perpetrado ayer, es el crimen más grave de todos los que ha perpetrado la izquierda en Europa. Esto es una tendencia general, pero aquí, como tenemos el Consejo de Ministros más estúpidamente ignorante que ha habido nunca en la historia de España, han alumbrado una ley de deseducación que es fatal. Pero fatal, es letal. Es un atentado contra el primer derecho humano, que es el de aprender a vivir. Socioafectivo, ¿qué leches es eso, socioafectivo? Perspectiva de género. ¿De qué género? ¿De qué? ¿Qué es eso de género? Ay, pero es que el género tonto, que hay alguna idiota que como hubiera nacido hombre, no hubiera pasado de conserje y es ministra. Bueno, y si no se hubiera acostado con el jefe, pues tampoco sería ni ministra ni nada. Es que esto es gramática parda, pero se aprende también en la vida. No hace falta en los textos, se aprende. La favorita del rey. Esto es lo más grave que ha pasado. Y conviene que la gente entienda qué es lo más grave que ha pasado. Luego contaremos lo de la ruina. Pero hay algo peor que la ruina económica, que es la ruina moral. Una sociedad sin educación no es una sociedad, es un rebaño. El Gobierno ha aprobado el Real Decreto que establece el currículum de la educación secundaria de obligado cumplimiento para los estudiantes de entre 12 y 16 años. Hace tan solo unos minutos lo publicaba el BOE. En este se incluyen cuestiones ideológicas promovidas e impulsadas por el Ejecutivo Socialcomunista de Sánchez, como por ejemplo la memoria histórica, el ecofeminismo, los derechos LGTBI+, o la ética de los cuidados. En materias como el inglés, la música, la física y las matemáticas se incluyen los roles de género, la justicia social, la inclusión
o el sentido socioafectivo. Desaparece la enseñanza cronológica de la historia, también la filosofía que se introduce en la asignatura Valores Cívicos y Éticos. Sánchez en 2015 se comprometió a recuperar precisamente esta asignatura filosofía cuando llegara al gobierno. Osorio es el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid. Es decir, no puedes ser competente en matemáticas si no has estudiado matemáticas. Luego nos preocupa que en historia hayan roto la sucesión de hechos cronológicos, con lo cual un alumno no va a saber si el descubrimiento de América fue antes de la Guerra de la Independencia o fue después la caída de Roma, que siguen en esa línea de rebajar los conocimientos, de conseguir un alumnado más mediocre. Rebaño. O sea, vamos a estudiar la historia del pueblo gitano, pero no los aztecas. O sea, cuando llega Hernán Cortés, que éramos 4 gatos los españoles, digo, éramos por hacernos así, los importantes. Pero bueno, son nuestros antepasados. Nacieron aquí. Hay una novela que se llama Cuando los dioses nacían en Extremadura. Pues los indios pensaron que eran dioses. Pero los tlaxcaltecas, que eran sometidos a la esclavitud por los aztecas, que se comían a los semejantes, hacían sacrificios humanos, se comían, pero se comían por miles. Bueno, llegan los españoles y por supuesto dicen, estos rubios con el caballo ese, con esto nos cargamos a los aztecas. Y Cortés, efectivamente, con los tlaxcaltecas, los olmecas, todas las tribus esclavizadas por los aztecas, conquistó Tenochtitlán. Y Pizarro, que todavía era más pobre que Hernán Cortés, pues llega a Perú y lo mismo, con apoyo de sociedades esclavizadas por los incas, conquistó el imperio inca. Y eran 11. Pues lo hicieron. Pero claro, si no sabes lo que son los incas, lo que son los aztecas, y te dicen el pueblo gitano, ¿qué es el pueblo gitano? Camarón de la isla, ¿qué es el pueblo gitano? ¿Qué es eso del pueblo gitano? Si no sabemos lo que es el pueblo español. Pero si no se estudia cronológicamente, si no estudiamos Roma, si no estudiamos la Reconquista, si no estudiamos la conquista de América, ¿qué es España? No sé. No sabe ni el himno nacional. Dice que no tiene letra. Claro que tiene letra. Vamos a ver. En la enciclopedia Álvarez, la letra de Pemán de antes de la guerra. Viva España. Los yunques y las ruedas cantan al compás nuevos himnos de fe, etcétera. Gloria a la patria que supo seguir sobre el azul del mar, el caminar del sol. Está perfectamente medio. Que no hay letra. ¿Cómo que no hay letra? Hay 7 letras del himno nacional. Pero los periodistas deportivos, que son la síntesis de todo lo que se ignora, y tienen la misma facundia, y van también vestidos de mendigos porque ganan mucho dinero, pues dicen que no hay letra. Y ahí está la gente cantando lo. Bueno, bien, pues si cantan el lo y son felices, viva Cornellá, de acuerdo. Pero hay letra. Otra cosa es que no te la sepas. O que prefieras el lo, que es muy popular, y hay algunas letras de himnos bastante peor que el de Pemán, que mejor. Yo cada vez que veo a Cristiano Ronaldo diciendo os armas, digo, a ver si este tío hace una desgracia aquí. Bueno, en portugués, allá los portugueses. Pero la cuestión de fondo, esto es esencial. Esto es esencial. O sea, no podemos admitir que se obligue a la gente a no estudiar. Es inadmisible. Es intolerable, es un crimen de lesa humanidad. Ecofeminismo, ¿qué leches es eso? Feminismo de género, estas tías, si dicen que no hay género. Pero si la teoría queer, aquí en la Vuelta al Comunismo lo cuento, si dicen que no hay género, y han echado a las feministas históricas que dicen, pues si no hay género, ¿qué privilegio vamos a tener? ¿Cómo vamos a compensar? Y hay un trans que era el 450 en la lista de los nadadores y ahora es la número 1. ¿Cómo que la número 1? Ya ha empezado la revolución. El otro día, la segunda, la tercera y la cuarta posaron y se negaron a posar con el tío este, que se llama Lía y va enseñando el mandado por todas partes. ¿Eso es el ecofeminismo? Y vamos a estudiar como una analfabeta dice que no existe la determinación biológica. Una idiota que además ha ascendido precisamente porque ha manejado bien la determinación biológica. Es tremendo. Es lo más grave que ha pasado en España. Ni caso. Hoy lo saca El Mundo, Libertad Digital y un comentario de Ignacio Camacho en ABC. Y mientras tanto, bueno, el resultado de que los idiotas dominen la tierra, como los dinosaurios antaño. Ya verán la que organiza hoy Sacamantecas.
En media hora en el Congreso, Pedro Sánchez debe dar cuenta de los acuerdos alcanzados en el Consejo Europeo y en la cumbre de la OTAN celebrada la semana pasada en Bruselas. El Gobierno cuenta para su plan de ayudas económico con el apoyo de su socio en el Ejecutivo, Unidas Podemos, y con el resto de socios parlamentarios que, salvo excepciones, aceptan las medidas del Gobierno. La prioridad ahora es conseguir el apoyo del PP, que continúa demandando las bajadas de impuestos comprometidas por el propio presidente del Gobierno. En este sentido, el decreto incluye 2 bajadas de tasas, las portuarias y los peajes a las electrointensivas. Escuchamos a Calviño, Belarra, María Jesús Montero, Feijóo y Espinosa de los Monteros, de Vox, cuyo voto se prevé en contra. Escuchando, dialogando con los sectores más afectados, los agentes sociales, los grupos políticos, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, buena parte de las propuestas y recomendaciones que nos han llegado durante estas intensas semanas están recogidas en este Real Decreto Ley. El sello del Partido Popular en la gestión de una crisis son recortes en los servicios públicos y rescates a la banca. El sello de este Gobierno, y yo creo que en este Real Decreto está, pues es muy claro: proteger a la gente. Yo creo que el señor Feijóo no debe de haberse enterado bien. El decreto ley baja los impuestos a la electricidad y los prorroga esa bajada hasta el día 30 de junio. Si el presidente del Gobierno se ha comprometido en bajar impuestos delante de todos los presidentes autonómicos en una conferencia de presidentes hace unas semanas, ese plan del Gobierno tiene que contener una bajada de impuestos para disminuir la inflación. Si las medidas que adopta son medidas que no bajan la inflación, al final lo que podemos hacer es seguir incrementando la inflación, seguir incrementando el gasto, seguir incrementando el déficit y seguir incrementando la deuda. Es decir, lo que podemos hacer es empeorar la situación. Si no van a bajar impuestos, porque ese es el compromiso adquirido con sus socios de gobierno, o si bajándolos lo hacen de manera insuficiente. Si las ayudas que dan los españoles, que en realidad provienen del propio bolsillo de los españoles, tampoco son suficientes, si las medidas que toman en definitiva no son las que creemos que deben tomar, pues será muy difícil que lo apoyemos. Yo espero que voten juntos, porque Feijóo ha explicado perfectamente la cuestión y coincide con lo que viene diciendo Iván Espinosa de los Monteros. Espero que voten juntos contra esta basura. Dice Calviño que han hablado con todos, pero si no escuchan a nadie. Pero si hasta Yocomendi se arrepiente ahora de su vicio con Yoli Tenacillas, que después de hacer el Canelo, después el payaso, luego el ridículo, ahora se siente traicionado. Traicionado, Garamendi, díselo a tu señora. ¡Qué vergüenza! Dice, pues entonces que monte ella una empresa. Ah, pero no sabías que era comunista. Ah, ¿no? ¿Te gustaba la proximidad? Yo nunca he visto a un líder de la patronal con una ministra encima que tenía el busto a la altura de la tetilla del otro lado. Es muy encimosa ella. Encimista, dicen los toreros. Se echa muy encima del toro. ¿Qué pasa? Que el toro entonces se queda quieto. Eso se llamaba Yocomendi. Ponía esa cara de no sabíamos lo que había por debajo de la mesa. Pues te estaban engañando, Yoko. Te estaban engañando. Has hecho el Canelo, el ridículo. Has hecho el tonto. ¿Pero qué hace un liberal si es liberal con una comunista? Puede quedar a cenar, pero no a negociar. Bueno, aquí todo se ha mezclado. Y ya lo de la Belarra es una cosa fantástica, una lerda. El rescate de la banca, vamos a ver, soy Ignara. Que si eres más Ignara, naces Ortiga. Lo que se rescató fueron las cajas de ahorro. No se ha rescatado ningún banco en España. La banca privada no hubo que rescatarla. Las cajas de ahorro que dirigían los políticos. Por ejemplo, Pedro Sánchez Rodríguez Zapatero, antes Pérez Castejón, estaba en Caja Madrid. Era de la Asamblea de Caja Madrid. Pedro Sánchez. Hubo que rescatar las cajas de ahorro donde mandaban los políticos. Se salvó la Caixa porque tenía una gestión profesional. No saben nada. Dice, recortar los derechos. ¿Pero qué derechos? Tú no vives en Madrid. ¿Tú has visto un sitio con más hospitales públicos? Con mejor nivel educativo. No lo hay en España. No lo hay en Europa. El nivel de la sanidad, gracias al PP. En fin, me voy a la República de los Tontos para no salir de la tanta tontuna. ¿O tenemos alguna cosa? No, pues venga, la República de cabeza. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y en tu casa lo tienen que saber. Don Santiago González. Muy buenos días, querido Federico. Pues mira, los primeros citados para la República de los Tontos somos nosotros mismos. Ayer subimos al podio al presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, por haber hablado de las fiestas de primavera.
en la creencia de que era un disparate del mismo nivel que llamar solsticio de invierno a la Navidad. Después me llamó Paco Rosell, un sevillano legítimo. Legítimo de Puerto Llano. Cuidado, que luego se nos alteran las bases sociales, ¿eh? Recriado en Sevilla, dirigió muchos años y muy bien el Diario 16. Toda la vida del señor él ejerció en Sevilla. Eso sí. Bueno, pues me afeó, ya sé que lo dijo también en la tertulia, porque las fiestas de primavera se llama en Sevilla el conjunto festivo que forman la Semana Santa y la Feria de Abril. Antes lo había criticado en Twitter Ricardo Freire. Bueno, pues ayer Andrés Amorós, no creas que eso es más serio que Paco, ¿eh? Paco es el director, pero Andrés Amorós es Andrés Amorós. Dice, no, y me explicó varias fiestas, por ejemplo, en Córdoba, en Almería y tal, que son todas de primavera, y se llama así de primavera. ¿Y es verdad? Pues oye, es verdad, yo solo iba a Sevilla a la Feria de Abril a los toros, las cosas como son. Ya Semana Santa no voy, porque prefiero las cosas más recogidas. Pero bueno. Pues sí. Bueno, la educación. El gobierno aprueba la desaparición de la filosofía de la ESO, así como la enseñanza cronológica de la historia. La filosofía será sustituida por valores cívicos y éticos, donde se enseñará memoria democrática, ecofeminismo, derechos LGTBI. De la historia se eliminan la conquista de América y la Revolución Francesa. Mi querida Parker trataba de encontrar la parte positiva de esta chaladura. Vamos a ver si con esto Adriana Lastra se saca el graduado de una vez. Sí, pero en realidad no habrá sabido más. No, se lo sacará sin esfuerzo. Eso es. No sé yo. El Instituto Balear de la Dona y el ministerio que ocupa la marquesa de la Mesa han editado a la limón un cartel infame, algo parecido a un chiste. Se ve a una mujer con signos evidentes de malos tratos, un brazo en cabestrillo, una tirita en la cara. Ante ella, un juez con su ropón dice: ¿cómo voy a creer que su marido la maltrata si usted está viva? Mujeres maltratadas, abandonad toda esperanza. El sistema no os protege. Es el verdadero mensaje. Bueno, eso es criminal. Está acusando a un juez de criminal. Aunque no le dice, seguro que ha sido un juez, ¿no?, el que te ha pegado. En la práctica es lo mismo, claro. Bueno, acuérdate que la marquesa de la Mesa se remitía a la famosa sentencia de la minifalda, que decía que cuando una mujer violada acude a denunciar la violación, le preguntan cómo de larga era la falda. O sea, la pobre tarada, porque es una tarada, se lo habrá oído en la cama al marido, que era la misma sandez, que ya era mentira 20 años antes. Ay, sí. Señor. En fin. Bueno, Luis María Ansón dedicaba su canela fina de ayer a Penélope Cruz. Era puro ditirambo, pero no me voy a poner yo a discutir el derecho de don Luis María a expresar sus gustos por escrito. Sí quiero destacar dos cosas. Un columnista que en la firma a continuación de su nombre pone de la Real Academia Española, no debe comenzar la columna con un pecado de lesa sintaxis. Ya decía Paul Valéry que la sintaxis es una facultad del alma. Pues empezaba diciendo: apenas conozco a Penélope Cruz. Creo recordar que la encargué la entrega del ABC de Oro a Pedro Almodóvar. ¡Ay, qué desastre, laísta! ¡Qué desastre, laísmo! En fin, la cosa no acaba aquí. En el segundo párrafo le dedica una cláusula personal. Negar el fulgor de Penélope en la pantalla sería negar la evidencia. Negar la evidencia o la objetividad es una plantilla que le aplica a todo el mundo. Por ejemplo, José Luis Ábalos, negarle capacidad, seriedad y acierto es ofender la objetividad. Zapatero, no reconocer el acierto de Zapatero sería pura cicatería, perder el sentido de la objetividad. Mariano Rajoy, si no se reconoce la excelente gestión de Rajoy, sería perder el sentido de la objetividad. En la sexta noche rechazó el escrache del que fue
objeto Pablo Iglesias. Otra cosa sería perder el sentido de la objetividad. Y negar la calidad intelectual y humana de Yone Belarra significaría perder el sentido de la objetividad. En fin. Bueno, que no se quejen que no ha sacado las ingles celestes. Eso es. Todavía que le adjudicó las mismas ingles celestes por azul celeste, no por lo celestial, supongo. Aunque con Luis María no se sabe, me estáis agrediendo. Lo tuve 10 años, nos reíamos tanto por la noche que yo le perdono hasta las faltas de sintaxis. Pero qué personaje extraordinario. Sí, ¿eh? Sí. Una noche a las 6 de la mañana estaban todos ya borrachos sobre la mesa y solo quedábamos, sin beber, Alaska y yo. Y se nos puso a recitar a Mao. Después de haber recitado las últimas ingles celestes que habían caído ya, bomba, al lado de, creo que de Berlanga, me parece que era Jorge. Entonces, después de... A él le gustaba mucho un soneto que él decía así: rubios pulidos senos de amaranta por una lengua de lebrel limados. O sea, leyendo por los Salaz y tal. Pero luego ya se animaba y decía: echaba el campo a 10.000 li. Digo, mira, esto es Mao Zedong. Mao Zedong, Federico, tú te lo sabes bien y tal. A las 6 de la mañana, amanecía en Madrid. Sí, no son horas, francamente. Oh, y solo Alaska y yo, mientras todos los demás caídos, que aquello parecía Waterloo. Tremendo. Bueno, todavía colea el asunto de esos dos tontos, muy tontos, que han incendiado las secciones de opinión a partir de su actuación en la gala de los Oscar. Un tal Chris Rock, cómico sin puñetera gracia, y el tío que lo abofeteó, un tal Will Smith, que hasta este fin de semana a mí me hacía mucha gracia como actor, debo reconocerlo, me caía bien. Según escribe en su cuenta de Twitter Julia Medina Rabasco, ABC se había adelantado al dar la noticia de la cuestión el 29 de diciembre pasado con un titular extraordinario: el calvario de la mujer de Will Smith. Aunque no dijo el calvero. Pues la crónica de la gala y el bofetón también pudo haberse titulado: la ocasión la pintan calva. Porque toda la historia es que este había estado liado con ella. Sí. Sí, es una historia de cuernos vulgares. O sea, no es de alopecia, es que le crecieron cuernos y él lo llevó mal. En Bel Air no se lleva. A lo mejor tiene que ver eso, sí. Claro, hombre, si esto es pero eso no lo pueden decir. Tienen que decir que es que hay que ver, pero si los Oscars son gentuza, si estos titiriteros que nos dan clase de todo son gente semianalfabeta. Antes querían salvar la paz mundial, ahora quieren salvar el planeta y no se salva ni el cogote. Ya lo decía Ricky Gervais en los Globos de Oro. O sea, tenéis menos estudios que Greta Thunberg. Sí, es verdad. Y que Adriana Lastra. Eso es, bueno, ya esto sería un dueto invencible en la ignorancia. Finalmente, mira este titular del Daily Mail que tiene su tela. Mujer demanda a la clínica de fecundación in vitro por implantarle un embrión masculino, no femenino, de su esposa durante el proceso de fecundación. Dio a luz a su hijo y comparó tener un feto masculino dentro de ella con la violación. No hay quien dé más, Federico. De momento no. Estamos perdiendo el norte. Y el sur y el este. Es igual, como ya no se va a aprender ni a estudiar nada, no sabemos lo que perdemos. Claro. Mira, la ignorancia. En el año 2030 no sabrás nada y serás feliz, porque no te tendrás que examinar. No, sí, está bien, está bien. Bueno, muchas gracias. Hasta mañana, que será otro día. A los tontos no les dolerá la cabeza porque no estudian, pero cualquier persona sensata viendo esto le tiene que doler todo y la cabeza especialmente. No se dejen. Ibudol de Kern Pharma. Al dolor de cabeza, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor, sin necesidad de agua y con sabor a fresa. Ibudol, al dolor, ni agua. Medicamento sin receta a adultos y niños a partir de 12 años. También disponible en comprimidos. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. On Plus, Sara.
Sí, y ese futuro para proteger al menos la salud de nuestros seres queridos, de los más pequeños, prevenir esos virus, alergias y el asma y otros sinfín de enfermedades. Todo ello es posible gracias al Home Plus, el purificador de aire más potente del mercado, que garantiza la eliminación de prácticamente el 100% de las partículas nocivas. Ustedes lo van a poder financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Tienen un número de teléfono, el 91 080 63 68, 91 080 63 68, y también entrando en yoquiruno.com. Proteger su salud no tiene precio. Bueno, y los oyentes, anda, que hoy no pueden contarnos, son 250 páginas. 220 páginas, que es igual, como ya no numeran, total, ¿por qué vamos a decir 220? Podemos decir algunas páginas, genérico. A lo mejor ni aprenden a sumar, ni a contar, ni nada. No, esto va a ser la educación a granel, que es que te echan unos potitos y con un poco de empatía y un poco de mayonesa y ketchup, pues tú las tal y te sale una salsa rosa analfabeta perfecta. Memorizar desde luego no, con lo cual... Bueno, estamos recibiendo ya, Federico, muchísimas llamadas, era previsible, todas en línea sobre este Real Decreto del currículum de la ESO. Por eso queremos seguir escuchando las opiniones. Nos están llamando profesores, que sigan haciéndolo. Nos gustaría también directivos de los colegios. Y si hay algún sindicato que no esté apesebrado, que convoque alguna huelga, porque algo más que los derechos de los profesores es la obligación de enseñar, y con esto ya no tienen que enseñar nada, ser empáticos. Exactamente. Y luego simpáticos. Bueno, pues desde luego 648 91 92 60 y al filo de las 10 de la mañana les escuchamos. Pues vamos a la tertulia. Es la mañana, es radio.